Evangelio según San Mateo, capítulo 27, hermanos. Vamos a leer ahí en los versículos. San Mateo 27, 57. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Ayer estuvimos hablando sobre las 7 palabras, hermanos, y vamos a dar conclusión aquí antes de la resurrección a este punto aquí para el sábado. Mateo 27, 57 dice la palabra: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Y el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo, Señor, esta semana que hemos podido estar reunidos en este lugar. Hoy estamos sábado, Señor. Mañana domingo concluiremos con la gran victoria de la resurrección de Jesús. En este momento, Señor, vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La porción, hermanos, que quería que viéramos en esta tarde. Ayer vimos cuando Jesús está crucificado y dice sus últimas 7 palabras. Y al terminar dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira, termina. Entonces, ¿qué sucede después? Después que Jesús muere, dice que vino este hombre rico llamado José, que también dice que era un discípulo de Jesús, y pide el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Jesús de Arimatea, José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús, va ante Pilato y pide el cuerpo para darle sepultura. Pues le digo, hermanos, el sábado no hay mucho que relata, porque usted sabe que el sábado ellos no hacían nada. Ellos guardaban el sábado. El sábado no podían hacer ningún quehacer, ningún trabajo, no hacían nada. Entonces, el sábado no relata, ninguno de los escritores de los evangelios relata qué fue lo que sucedió con Jesús. Pero simplemente, hermanos, al decir que este varón lo toma y le da sepultura, ya siendo de noche, dice, y cuando llegó la noche, van y sepultan a Jesús. Entonces relata en el versículo 62, dice: y el día siguiente, que es el día sábado, el día siguiente, porque el viernes es crucificado y es sepultado, pero el día siguiente, que es sábado, dice que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ya habían acabado con él, según ellos, ya lo habían matado, ya lo habían crucificado, pero recordaban que Jesús les había dicho que él al tercer día iba a resucitar. Él les había declarado que al tercer día iba a resucitar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Dice que se proponen diciendo: Señor,
nos acordamos de aquel engañador que dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero. Mandó y pidió una guardia para que cuidaran el sepulcro, para que no vinieran los discípulos y según hurtaran o robaran el cuerpo y después dijeran que había resucitado. Entonces Pilato, hermanos, les manda esa guardia y se la da y dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. ¿Y qué dice? Y será el postrer error peor que el primero. De esta manera ellos mismos declararon. Y Pilato le dijo: ahí tienes una guardia, id y asegurarla, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Se aseguraron. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Habría sido imposible para Dios tumbar la tumba, tumbar los guardias y salir, o salir de la tumba sin mover la roca? Él podía salir de ahí sin mover la roca. Pero dice, si vemos ahí en el versículo capítulo 28, en los versículos el 11 dice: mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Vieron la resurrección de Jesús y fueron y anunciaron, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Les pagaron a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿De qué manera, hermanos? El mismo enemigo quiso engañar o echar la mentira de engaño. ¿Y qué dice? Y si estos lo oyeren, el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, de que Cristo no resucitó, que los discípulos hurtaron el cuerpo, lo robaron, para decir que había resucitado. Esto es lo que, según los pueblos de Israel, sigue creyendo, que los mismos discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús. Es triste, hermanos, que no poder creer en aquel que pudieron ver con sus propios ojos los milagros, la sanidad de los prodigios, las señales. Porque mire, hermanos, en el versículo 52 del versículo 27 dice: y se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se le parecieron a muchos. El centurión dijo: y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Siendo el guardia, y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero aún así mintieron. Aún así les pagaron un precio y mintieron, para que creyeran que Jesús había sido hurtado. Pero sin embargo, la palabra nos enseña: estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviendo, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Todas estas mujeres estaban viendo de lejos, porque ellas estaban preparando los ungüentos, hermanos, para llevar el siguiente día y ungir al maestro. Pero para cuando ellas llegaron a ungir al maestro, ya él había resucitado.
Ellas cuando iban por camino iban pensando, ¿quién nos podrá remover la piedra? ¿Quién nos podrá remover la piedra? Pero para cuando llegaron, ya la piedra estaba removida, porque Jesús ya había resucitado. Y la pregunta es, el día sábado, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan la parábola que Jesús le declaró, que dijo de aquel hombre rico y de Lázaro? ¿Se acuerdan la parábola del hombre rico y Lázaro? El rico tuvo muchas fiestas, mucho dinero, y Lázaro lleno de llagas a la puerta, tirado ahí enfermo. Y llegó la muerte, hermanos, al hombre rico, y fue a un lugar de tormento. Llegó Lázaro al seno de Abraham. Yo quiero que veamos esto, porque en la parábola Jesús habla del seno de Abraham, que todos los que habían muerto esperando a Jesucristo, creyendo en la palabra, estaban en el seno de Abraham. Y al hombre que fue crucificado juntamente con él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son dos cosas diferentes. El seno de Abraham, y a él le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, quiero que veamos esta porción de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19. Lo que dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. Primera de Pedro 4:6 dice, porque por esto también sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí donde habla el apóstol Pedro en el 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Miren, hermanos, cuando dice esto, algunos estudiadores piensan que cuando Jesús murió, fue y rescató las almas que estaban en el seno de Abraham. Eran almas salvas, pero no habían conocido al Salvador. Aquellas almas que habían creído en Dios y se habían salvado, pero no habían visto al Salvador. Esperaron la promesa, estuvieron esperando la promesa, pero murieron antes de que Cristo viniera. Y estos personajes estaban salvos por el seno de Abraham. No estaba el hombre rico, porque el hombre rico dijo, eran dos lugares diferentes. Dile a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. Fue lo que dijo. ¿Y qué le dice Abraham? Hay una cima, no podemos cruzar. No podemos cruzar del seno de Abraham a donde estás tú, el lugar de tormento. Entonces, si Jesús le dice al hombre que fue crucificado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue y recogió las almas del seno de Abraham y las llevó al paraíso. A estas almas fue a las que Jesús vio. Por eso dice el apóstol Pedro claramente, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
a ellos les llevó el mensaje de salvación. Y les dijo: yo soy a quien ustedes esperaban. Es lo que piensan algunos estudiadores. El Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es, hermanos, lo que sucedió aquel día. Pero aún así no pudieron creer en él. Aún así no pudieron creer en él. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Dice que era el diablo. Y a esta llave fue la que fue a recoger Jesús, porque Satanás tenía la llave de la muerte. Y dice claramente: así que por cuanto el Hijo participó de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo. Tenía el imperio. Y Jesús fue y le quitó la autoridad. En un sábado, como le digo, los evangelios no relatan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no relatan, porque era un día de reposo. No podían hacer nada porque había consecuencias para ellos. Pero sin embargo, ahora acá podemos ver en Pedro, en Hebreos, que Jesús fue y les predicó a aquellos espíritus que habían pasado de muerte a vida, que habían muerto antes de que Cristo muriera por sus pecados. Recuerden, ¿qué nos dice la palabra? El único camino al Padre es Jesús. El único camino hacia Dios es Cristo. Entonces Él fue y se presentó con aquellos personajes que habían muerto antes que Jesús naciera. Y estaban ahí todos los patriarcas, desde Adán. Todos los patriarcas estaban ahí, hermanos. Y a esos fue los que recogió y se los llevó al paraíso. Porque le dice claramente a aquel hombre: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. ¿Qué nos dice la palabra? Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por todos los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué dice Apocalipsis? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. ¿Qué declara la palabra? El Hades, donde están los muertos. A esos vino a recoger para tenerlos en el paraíso. Esto es, hermano, ahora nos preguntamos: ¿dónde están los que mueren en Cristo? En el paraíso. ¿Dónde están los que mueren sin Cristo? En un lugar de tormento. Claramente dice la palabra: vida eterna, muerte eterna. No hay intermedio. O somos o no somos. O vivimos para Él o no vivimos para Él. No hay intermedios. Mientras hay vida hay esperanza. Y por eso nos enseña el sábado de gloria, por el misterio que encierra la tumba, de que Él descansa en su reposo, de que todo estaba consumado.
Porque Él mismo lo declara en la cruz del Calvario. Consumado es. Y después que dice consumado es, entrega su espíritu y se va. El sábado, reposo. Por eso ellos celebran el sábado un día de reposo. Pero les digo una cosa. Para Dios, hermanos, muchos buscan solamente el sábado. Muchos lo buscan solamente el domingo. Pero el Señor tenemos que buscarlo todos los días. Si realmente queremos tener una relación con Dios, tenemos que buscarlo diariamente. Los evangelios, les digo, no relata qué sucedió. Solamente lo que dice Apocalipsis, lo que dice el libro de Hebreos, lo que dice Primera de Pedro, que tal vez fue y predicó a los espíritus que habían sido salvos, las almas que habían sido creyentes, y las levantó para llevárselas al paraíso. Pero sin embargo, hermanos, Cristo sigue aún dando la oportunidad que las almas vengan al conocimiento de Dios. Dios es paciente. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Hemos visto, hermanos, muchos no quieren aceptar que muchas personas viven una vida de pecado, toda una vida de pecado, y al último momento se arrepienten. Por eso dice la palabra que Dios tiene misericordia del que en Él quiere. Si tú estás dispuesto, tú te arrepientes, Él te recibe. Los que lo hemos recibido por antes tiempo, pero dice, allá habrá galardones, hermanos. Algunos nomás van a alcanzar la salvación, pero otros recibirán galardones dependiendo cuánto habremos hecho aquí en la tierra. Cuántos años de vida tenemos y qué hemos hecho durante toda nuestra vida. ¿Qué hemos hecho, hermanos? Dios sigue dando la oportunidad y Él es paciente, y podemos decir claramente que un día sábado Él reposó de todo el martirio que pasó toda la semana, el sufrimiento para perdonar nuestros pecados. Él descansó porque su obra había terminado. Nosotros nos queda todavía trabajo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir predicando, seguir hablando la palabra, seguir testificando, seguir orando los unos por los otros, seguir congregándonos, hermanos. La palabra dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congréguese, busque a Dios, en medio de todo, busque a Dios. Ellos trataron de borrar completamente el sacrificio de Cristo, pero sin embargo, no lo pudieron esconder. Aún hoy en nuestros días, si usted mira, hermanos, cuántas versiones hay de esta Biblia, hermanos, y han cambiado mucho las palabras, han querido cambiar la palabra. Yo por eso, hermanos, yo les recomiendo siempre una Biblia, hermanos, que sea la Reina Valera o la King James en inglés, que sea la revisión del 60, hermano. Es la única palabra, hermanos, original. La versión Valera 1960 es la que le recomiendo. Hay muchas versiones, hermano. Hay muchas modernas, con muchas palabras diferentes, hermanos. Según para que la juventud, para que esto lo entiendan. Le digo una cosa. Si yo la entendí a los 16 años, esta palabra, cualquiera la puede entender. Lo que queremos es estar dispuestos a entender para tener una revelación con Dios. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo a darte gracias, Señor, porque tú cumpliste con tu trabajo. Tú cumpliste con tu propósito. Tú cumpliste con todo lo que viniste a hacer aquí en la tierra, Padre. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros
a perseverar en este camino y a seguir cumpliendo con tu ministerio, seguir predicando la palabra, seguir hablándole a las almas, de que tú sigues salvando, restaurando, sanando, liberando, haciendo la obra completa, Padre. En este momento, Padre, yo intercedo por cada uno que está aquí sentado en esta tarde, que ha venido el día de hoy. Te pido, Dios, que bendiga su vida, que los fortalezcas, que los prepares, Señor, que empiecen a interceder los unos por los otros, comienzan a invitar a unas personas nuevas, a testificarle de las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros, que pues vamos a declarar las bendiciones de nuestro Dios. Podemos ver su palabra, Señor, que usted bajó a lo profundo para levantar lo que era suyo. Y yo sé, Señor, que su trabajo no ha caído en vano. Aún las almas siguen siendo salvas, aún las personas siguen siendo sanas, aún la obra tuya sigue adelante. Y gracias, Señor, por todos los acontecimientos que están sucediendo, todo el cumplimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a que el pueblo se afirme, se pare firme en tu palabra y siga creyendo en estos tiempos que estamos viviendo. En este momento, Padre, yo le glorifico, yo le doy honra, gloria y alabanza, Padre, porque sabemos, Dios, que usted es fiel y verdadero. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que usted bendiga su salida y su entrada, que todo lo que hagan, Señor, sea bendecido y sea prosperado. Trataron de esconder, trataron de engañar, porque tu palabra dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. En este momento, Señor, gracias por este día, gracias por ayudarnos, y ayúdanos, Dios, a seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.